En las sombras de la Segunda Guerra Mundial, se forjó un proyecto tan siniestro como ambicioso. El proyecto Lebensborn, concebido por Heinrich Himmler en 1935. Este macabro programa nazi tenía un propósito tan escalofriante como perturbador: la creación de una raza superior de arios puros destinados a dominar el futuro del Tercer Reich. Las casas Lebensborn, esparcidas por toda Alemania y los territorios ocupados, se convirtieron en los oscuros santuarios de miles de niños seleccionados por sus características ideales. Estos inocentes fueron arrancados de sus familias, sometidos a una implacable adoctrinación y moldeados para ajustarse al brutal ideal ario-nazi. Con el colapso del Tercer Reich, el proyecto Lebensborn quedó envuelto en un manto de vergüenza y silencio sepulcral. Los sobrevivientes, marcados por la incesante búsqueda de sus verdaderos orígenes, enfrentaron una lucha titánica para reconstruir sus identidades y confrontar las sombras de su pasado. Como dijo una vez el infame líder nazi Heinrich Himmler, «Nuestros chicos deben ser fuertes y hermosos. Cuando veo a nuestros niños y jóvenes, la idea de Lebensborn cobra vida». Únete a nosotros en este épico viaje mientras desentrañamos los secretos más oscuros del proyecto Lebensborn, sacando a la luz una verdad que el mundo no debe olvidar. Bienvenidos a los cuentos de Leonardo da Vinci. La línea de sangre de la supremacía, forjando el mito ario. Para comprender mejor el trasfondo de este siniestro proyecto, debemos adentrarnos en lo más profundo de la conciencia nazi. En el sistema de valores nazi, todo giraba en torno a una sola cosa: la raza. Toda la ideología nazi se construye sobre la creencia de que existen diferencias fundamentales entre los seres humanos que se basan en la raza. Si se le preguntara a un nazi para respaldar su teoría, señalaría las características distintivas de las personas de diversos colores de piel. Existen razas de piel roja, amarilla, negra y blanca. Incluso entre estas razas había variaciones en los rasgos físicos. Sin embargo, los nazis afirmaban que estas diferencias visibles eran la base de disparidades más profundas entre las razas, principalmente en los atributos mentales y espirituales. Los nazis tenían una visión holística de que el cuerpo, el espíritu y el alma de una persona forman un todo, y por lo tanto, que las diferencias raciales van más allá de lo obvio y afectan la esencia misma del ser de una persona. En la paleta mundial de razas, los nazis creían que una raza en particular estaba por encima de las demás: la raza aria. Para comprender la obsesión de los nazis con la pureza racial, es esencial entender cómo ellos malinterpretaron el concepto de la raza aria. El término ario proviene originalmente de las antiguas lenguas indoiranias, específicamente de la palabra sánscrita arya y la palabra avéstica airya, que significaban noble u honorable. En el siglo XIX, los lingüistas europeos que estudiaban las similitudes entre varios idiomas identificaron una familia de lenguas que llamaron indoeuropeas. Estas lenguas incluían el sánscrito, el persa, el griego, el latín y la mayoría de las lenguas europeas modernas. Adoptaron el término ario para describir a los hipotéticos ancestros comunes de estas lenguas, en particular la rama indoirania. Con el tiempo, los estudiosos comenzaron a extender el término ario de una categoría lingüística a una racial. Hipotetizaron que los hablantes de las lenguas indoeuropeas originales eran un grupo racial distinto. Esto no se basaba en ninguna evidencia sólida, sino más bien en una combinación de estudios lingüísticos y teorías raciales populares en el siglo XIX. La idea fue finalmente adoptada por Adolf Hitler y los nazis, quienes distorsionaron aún más el concepto de la raza aria para adaptarlo a sus propias ideologías raciales. En la ideología nazi, la raza aria se veía como la raza superior, Herrenvolk, un grupo destinado a gobernar sobre los demás. Este concepto fue fuertemente influenciado por los trabajos previos de teóricos como Gobineau y Houston Stewart Chamberlain. En su obra magna, Mein Kampf, Hitler afirma que la raza aria es el pináculo del desarrollo humano, responsable de la creación y el mantenimiento de grandes civilizaciones. Según Hitler, la raza aria posee cualidades únicas como la creatividad, la inteligencia y la capacidad de sacrificio, que él afirmaba estaban ausentes en otras razas. Entre todos los pueblos arios, Hitler afirmaba además:
Los más puros eran los nórdicos, cuyas características principales eran la piel pálida, el cabello rubio y los ojos azules. Los nórdicos eran mentalmente dotados, veraces, enérgicos y naturalmente predispuestos al liderazgo. Sus rasgos físicos y espirituales se consideraban el estándar ideal para el pueblo alemán. Por lo tanto, los nazis veían como su tarea principal no solo fomentar el crecimiento de los genes nórdicos dentro de la nación alemana, sino también adoctrinar a las generaciones venideras con los ideales de la superioridad nórdica. Debían criar a la nueva y magnífica nación. La búsqueda de la pureza racial, el oscuro legado de la Alemania nazi. Una tarea central en este esfuerzo fue el mantenimiento de la pureza racial. La higiene racial era la solución a lo que los nazis veían como la decadencia a largo plazo de la nación y el Estado alemán. El primer paso en esta dirección fue la eliminación de lo que ellos consideraban como tejido podrido del cuerpo alemán. Estos eran los grupos sociales específicos que se consideraban inferiores en reflejo de sus características naturales. La alta fertilidad entre estos sectores socialmente inestables de la población alemana se veía como una amenaza seria para el bienestar futuro de la nación. Otra amenaza, quizás igualmente peligrosa, era la mezcla racial. Los nazis creían sinceramente que la mezcla de los pueblos nórdicos con otras razas indudablemente llevaría a la degeneración de sus características superiores. Las opiniones de Hitler sobre la raza estaban fuertemente influenciadas por su interpretación de la evolución darwiniana, que él distorsionó para apoyar su ideología de jerarquía racial y supervivencia del más apto entre las razas humanas. Hitler también criticó lo que él veía como el fracaso de los imperios pasados para mantener la pureza racial. Afirmaba que la caída del Imperio Romano fue resultado de la mezcla racial y la consiguiente pérdida de sus rasgos arios. En Mein Kampf, Hitler utilizó este análisis histórico para advertir sobre el mismo destino que le esperaba a Alemania si no se adhería a los principios de pureza racial. Por lo tanto, instó a políticas que aseguraran que la raza aria permaneciera inmaculada por otras razas. Eso incluía leyes restrictivas, la eugenesia, la promoción de grandes familias arias y la educación juvenil. Imaginaba una sociedad que interviniera activamente para prevenir la mezcla racial y promover el bienestar de la raza aria. Para los nazis, esto era una cuestión de deber moral, una misión establecida por el orden natural y la voluntad divina. La preservación y el avance de la raza aria se consideraban esenciales para la supervivencia y prosperidad de la humanidad en su conjunto. Para difundir la idea de la superioridad nórdica y la pureza racial, el régimen nazi en Alemania utilizó todas las herramientas posibles, desde las sutiles como la propaganda hasta las que no eran nada sutiles. Los nazis utilizaron diversas formas de medios, literatura y comunicación para adoctrinar tanto a niños como a adultos con sus creencias. Una de las principales herramientas que los nazis usaron fue la radio. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda, se aseguró de que las radios fueran asequibles y estuvieran disponibles para la mayoría de los hogares alemanes. A través de la radio, los nazis transmitían discursos, noticias y programas que glorificaban a la raza aria y vilipendiaban a los judíos y otras minorías. Estas transmisiones estaban diseñadas para ser persuasivas, repitiendo mensajes simples una y otra vez para grabarlos en las mentes de los oyentes. Otro medio importante fue el cine. Los nazis producían películas que representaban a los arios como nobles y fuertes, mientras que retrataban a los judíos y otros como malvados y corruptos. Películas como El judío eterno presentaban estereotipos racistas como hechos. Estas películas se exhibían en cines de toda Alemania y eran una poderosa herramienta para moldear la opinión pública. Pero lo que los nazis consideraban la tarea más importante era dirigirse a los niños a través de la educación y los programas juveniles. Se reescribieron los libros de texto para incluir la ideología nazi, enseñando a los niños que los arios eran la raza superior y que era su deber mantener la raza pura. La organización Hitlerjugend jugó un papel crucial en este adoctrinamiento. A los jóvenes se les enseñaba a idolatrar a Adolf Hitler y a aceptar las creencias nazis sin cuestionarlas. En la vida cotidiana, los nazis utilizaban carteles y eslóganes para recordar constantemente a la gente sus ideales.
Los carteles que representaban a arios fuertes y rubios y demonizaban a los judíos eran comunes en los espacios públicos. Los eslóganes como Ein Volk, ein Reich, ein Führer, un pueblo, un imperio, un líder, reforzaban la unidad y superioridad de la raza aria. La literatura era otro componente clave. Se distribuían ampliamente libros, folletos y carteles con mensajes sobre la superioridad de la raza aria. La Biblia de la teoría racial era el propio Mein Kampf de Hitler, un libro que describía la ideología racista de los nazis y sus planes para Alemania. Este libro se promovió intensamente y se convirtió en una lectura obligatoria para los alemanes de todas las generaciones. A través de estos métodos, el régimen nazi apuntaba a crear una sociedad donde las creencias racistas fueran normalizadas y ampliamente aceptadas. Al controlar los medios y la educación, aseguraron que su ideología estuviera arraigada en las mentes de jóvenes y adultos, promoviendo la peligrosa y falsa idea de la superioridad aria. Además de promover la pureza aria, un aspecto importante de la doctrina nazi fue la campaña sistemática de eliminación violenta de los elementos no deseados de la sociedad alemana. En este sentido, los judíos fueron retratados como la amenaza racial definitiva. Fueron acusados de ser elementos subversivos que socavaban la sociedad aria. Esta culpabilización resultó en la persecución pública de los judíos y la implementación de leyes antijudías. Las leyes de Nuremberg de 1935 codificaron este odio racial, prohibiendo el matrimonio y las relaciones sexuales entre judíos y no judíos, y despojando a los judíos de sus derechos civiles. La campaña culminó en el Holocausto, donde 6 millones de judíos fueron sistemáticamente asesinados en campos de concentración. Aunque los judíos fueron el objetivo principal, otros grupos también sufrieron debido a las políticas raciales nazis. Los nazis también apuntaron a los gitanos y los eslavos, pero también a miembros de su propia nación. Entre estos se encontraban individuos discapacitados y todos aquellos que por alguna razón eran considerados genéticamente inferiores. Fueron víctimas de las siniestras políticas de eugenesia nazi. Heinrich Himmler, arquitecto del destino ario. Central en la aplicación de estas brutales políticas fue Heinrich Himmler, jefe de las SS. Himmler era un firme creyente en las ideas de la pureza racial y la superioridad de la raza aria. Fue influenciado por diversas teorías pseudocientíficas y estaba decidido a aplicarlas para crear una sociedad que se ajustara a sus ideales raciales. Bajo su liderazgo, las SS se convirtieron en el principal instrumento para implementar estas políticas eugenésicas. Uno de los principales enfoques de Himmler en la promoción de la idea de la higiene racial fue la campaña de eliminación de aquellos considerados genéticamente inferiores. Como se mencionó, esto incluía no solo a los judíos, sino también a los romaníes, a las personas con discapacidades y a otros considerados racial o genéticamente no aptos. Himmler veía a estos grupos como amenazas a la pureza y salud de la raza aria. Himmler fue fundamental en la organización y supervisión del notorio programa T4, que tenía como objetivo exterminar a individuos con discapacidades. Este programa, inicialmente llevado a cabo en secreto, involucraba la matanza sistemática de personas discapacitadas mediante métodos como cámaras de gas e inyecciones letales. Más allá del programa T4, Himmler expandió estas políticas eugenésicas a la población en general. Implementó estrictas leyes matrimoniales que requerían que los miembros de las SS demostraran la pureza racial de sus parejas antes de poder casarse. Estas leyes tenían como objetivo asegurar que solo aquellos considerados racialmente aptos pudieran reproducirse, promoviendo así la propagación de rasgos genéticos deseables. Himmler también estableció el programa Lebensborn, que fomentaba el nacimiento de niños racialmente puros. Himmler veía esto como una manera de aumentar rápidamente la población aria. Se establecieron hogares Lebensborn donde las madres racialmente puras podían dar a luz y criar a sus hijos en un ambiente que enfatizaba la ideología nazi. Además de promover nacimientos entre los racialmente puros, Himmler también participó en el secuestro de niños racialmente deseables de los territorios ocupados. Estos niños eran llevados a Alemania para ser criados como arios. Himmler creía que esto ayudaría a aumentar la población aria
y asimilar rasgos genéticos deseables en la sociedad alemana. Himmler también jugó un papel clave en el Holocausto. Supervisó el establecimiento y la operación de campos de concentración donde millones de judíos y otros grupos objetivo fueron exterminados sistemáticamente mediante métodos de asesinato en masa previamente desarrollados en el programa T4. A lo largo de su carrera, Himmler fue impulsado por una creencia fanática en los principios de la eugenesia y la pureza racial. Se veía a sí mismo como un protector de la raza aria y estaba dispuesto a llegar hasta el asesinato de millones para lograr sus objetivos. La purga del Reich, el siniestro reinado de la esterilización y la eutanasia. El proyecto nazi de limpiar la sociedad alemana de elementos no deseados se basaba en los principios de la eugenesia. A finales del siglo XIX y principios del XX, la eugenesia ganó apoyo en Europa y Estados Unidos como una teoría que afirmaba que la sociedad podría mejorarse alentando a las personas con buenos genes a tener más hijos y evitando que aquellos con malos genes se reprodujeran. Cuando Adolf Hitler llegó al poder, llevó estas ideas al extremo. Bajo su gobierno, la eugenesia se convirtió en una herramienta para la purificación racial. Los nazis comenzaron con la esterilización forzada de personas que consideraban genéticamente inferiores. Esto escaló hasta el programa de eutanasia, donde individuos discapacitados y enfermos mentales fueron sistemáticamente asesinados. El programa de esterilización fue una parte crucial de las políticas eugenésicas del régimen. Tenía como objetivo crear una sociedad aria racialmente pura, impidiendo que aquellos considerados genéticamente inferiores se reprodujeran. La base de esta política se estableció con la Ley para la Prevención de la Descendencia con Enfermedades Hereditarias de 1933. Esta ley ordenaba la esterilización obligatoria de individuos con condiciones consideradas hereditarias, como enfermedades mentales, deformidades físicas, epilepsia, ceguera y alcoholismo severo. Bajo esta ley, los nazis establecieron tribunales de salud hereditaria para revisar los casos y determinar quién sería esterilizado. Estos tribunales estaban compuestos por un juez, un oficial médico y un experto en salud genética. Las decisiones a menudo se tomaban rápidamente y sin el consentimiento de los involucrados, lo que generaba un temor y opresión generalizados. Se estima que, para 1939, el sistema judicial establecido había esterilizado a unas 300.000 personas. Los métodos de esterilización inicialmente involucraban procedimientos quirúrgicos estándar. Sin embargo, a medida que el programa se expandió, los nazis buscaron métodos más eficientes y menos invasivos. En 1936, las enmiendas a la ley permitieron el uso de rayos X para la esterilización, particularmente para mujeres mayores de 38 años o en casos donde los procedimientos quirúrgicos representaban riesgos significativos. Se creía que este método era más rápido y fácil de administrar a gran escala, aunque a menudo resultaba en complicaciones severas. Sin embargo, el programa de esterilización no se detuvo con la cirugía y los rayos X. Los expertos médicos nazis realizaron experimentos para encontrar otros métodos. Por ejemplo, el doctor Karl Klauberg experimentó con la inyección de sustancias cáusticas en los órganos reproductivos de las mujeres para obstruir las trompas de falopio. Del mismo modo, el doctor Horst Schumann realizó experimentos utilizando dosis altas de rayos X para esterilizar tanto a hombres como a mujeres. Estos experimentos, a menudo realizados en prisioneros de campos de concentración, causaron un sufrimiento inmenso y llevaron a la muerte a muchas víctimas. Lo más aterrador del programa de esterilización fue que no era una agenda nazi oculta. Además, se promovía intensamente a través de la propaganda. Se utilizaron películas y otros medios para convencer al público de la necesidad de estas medidas, retratando a aquellos con enfermedades hereditarias como una carga para la sociedad. El mensaje era claro: la salud de la nación dependía de la eliminación de estos genes defectuosos del acervo genético. A medida que la guerra progresó, el programa de esterilización se extendió a los territorios ocupados. Muchas personas en estas regiones fueron esterilizadas a la fuerza como parte de los esfuerzos nazis por germanizar las áreas que consideraban su espacio vital
y eliminar a aquellos que consideraban no aptos. Esto incluía no solo a aquellos con condiciones hereditarias, sino también a los considerados racialmente inferiores, como los judíos, eslavos y romaníes. El programa de esterilización tuvo efectos devastadores en sus víctimas, despojándolas de sus derechos reproductivos y sometiéndolas a procedimientos médicos inhumanos. A medida que los nazis se volvieron más confiados y despiadados, pasaron de la esterilización a la eliminación de personas con discapacidades físicas y mentales. Los nazis creían que estas personas eran una carga para la sociedad y no encajaban en su idea de una raza aria perfecta. El programa comenzó en 1939, justo antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler firmó una orden secreta que permitía a los médicos matar a pacientes considerados incurables. Este programa se llamó Acción T4, nombrado así por la dirección de su sede en Tiergartenstraße 4 en Berlín. Los nazis utilizaron el término eutanasia para hacer parecer que estaban ayudando a las personas, pero en realidad era asesinato. A los médicos y enfermeras se les ordenó identificar a pacientes que creían incurables. Usaron formularios para reportar a estos pacientes a paneles especiales. Estos paneles decidirían quién sería asesinado. Muchos médicos y enfermeras fueron forzados o convencidos para participar en este programa. Se les dijo que era por el bien de la nación. Los pacientes eran llevados de hospitales y asilos a centros de exterminio. Estos centros estaban ubicados en lugares secretos, a menudo antiguos hospitales o residencias de ancianos. Había 6 centros principales de exterminio: Brandenburg, Grafenegg, Hartheim, Sonnenstein, Bernburg y Hadamar. En estos centros, los pacientes eran asesinados en cámaras de gas disfrazadas de duchas. Se les decía que iban a bañarse, pero en realidad eran expuestos a gas letal. Otros pacientes eran asesinados por inyección letal o hambre. Los cuerpos de las víctimas a menudo eran cremados para ocultar la evidencia. A las familias se les decía que sus seres queridos habían muerto por causas naturales y se les daban certificados de defunción falsos con información falsa. Con el tiempo, el programa se expandió para incluir a niños con discapacidades. Las parteras y los médicos estaban obligados a reportar a los recién nacidos con discapacidades físicas o mentales. Estos niños a menudo eran llevados y asesinados. Los ancianos, los enfermos mentales y aquellos con enfermedades crónicas también fueron víctimas del programa. Los nazis creían que todas estas personas eran una carga para la sociedad y la economía. El programa de eutanasia se suponía que era un secreto, pero los rumores comenzaron a extenderse. Algunas familias se volvieron suspicaces cuando muchas personas saludables murieron repentinamente. Algunos médicos y enfermeras se negaron a participar e intentaron exponer el programa. La Iglesia Católica y algunos líderes protestantes hablaron en contra de él. La protesta pública creció y en 1941 Hitler detuvo oficialmente el programa debido a la reacción que causó. Sin embargo, los asesinatos continuaron en secreto, ya que los médicos y enfermeras continuaron matando pacientes en hospitales y asilos sin ninguna orden oficial. Esta fase se llamó eutanasia salvaje. Cuando Europa se sumió en el caos, era solo cuestión de tiempo antes de que las políticas de eutanasia se extendieran a los prisioneros de los campos de concentración. Este programa se conoció como Action 14F13. Este código se refería a la eliminación sistemática de prisioneros que se consideraban no aptos para trabajar o una carga. El proceso comenzó en 1941, cuando los comandantes de los campos de concentración recibieron órdenes de identificar a los prisioneros que estaban demasiado enfermos o débiles para trabajar. Un equipo de médicos y oficiales, a menudo los mismos involucrados en el programa T4, visitaba los campos. Realizaban exámenes médicos para determinar quién sería seleccionado para la exterminación. Los asesinatos se realizaban bajo el pretexto de un tratamiento médico. A los prisioneros se les decía que estaban siendo trasladados para recibir mejor atención médica, pero en realidad estaban siendo enviados a su muerte. Los prisioneros seleccionados eran enviados a los mismos centros de exterminio utilizados para el programa T4, donde eran asesinados con los métodos ya probados de las cámaras de gas. Los cuerpos luego eran cremados para ocultar la evidencia del asesinato en masa.
A medida que la guerra progresó, el alcance de Acción 14 F-13 se expandió. Comenzó a incluir no solo a aquellos que estaban enfermos o discapacitados, sino también a aquellos considerados políticamente no fiables o racialmente inferiores. La implementación de Acción 14 F-13 demostró el enfoque frío y burocrático de los nazis hacia el asesinato en masa. Fue una extensión de su creencia en la higiene racial y la eliminación de aquellos que consideraban indignos de la vida. Fundamentos de la patria, la familia aria ideal. En contraste con las partes no saludables de la sociedad, los nazis dieron gran importancia a las familias nórdicas saludables. Eran la herramienta básica para promover la higiene racial y revivir la nación alemana. Querían aumentar la tasa de natalidad alemana, alentando el nacimiento de más niños valiosos. Esto llevó a políticas que fomentaban las familias numerosas y estigmatizaban a las personas solteras, las parejas sin hijos y aquellas con solo 1 o 2 hijos. Los nazis eran muy selectivos con las familias numerosas que promovían. Utilizaban el término Kinderreich para describir a las familias que cumplían con sus estándares raciales y sociales. Solo las familias que eran heredablemente saludables, racialmente valiosas y políticamente y socialmente responsables recibían el título de Kinderreich. Este aliento selectivo tenía como objetivo asegurar que solo el tipo correcto de familias numerosas contribuyera al crecimiento de la población alemana. En esta filosofía, el régimen nazi tenía ideas firmes sobre el matrimonio. Creían que el matrimonio era muy importante para crear y preservar una raza aria fuerte. Adolf Hitler, en su libro Mein Kampf, habló sobre la importancia de elevar el estatus del matrimonio. Dijo que el matrimonio no debía ser solo por amor, sino que debía ayudar a aumentar el número de niños saludables y racialmente puros. Hitler mismo no se casó y afirmó que estaba dedicado a su nación. Sin embargo, se aseguró de que otros siguieran estrictas reglas matrimoniales. Los nazis querían que la gente se casara temprano y tuviera hijos. Creían que los mejores matrimonios eran aquellos basados en un amor mutuo sincero, ya que estos serían más estables y producirían hijos bien criados. Los matrimonios impulsados solo por la atracción sexual se consideraban débiles y propensos al divorcio. Sin embargo, lo más importante era que ambos cónyuges debían ser saludables y racialmente puros para asegurar una descendencia fuerte. Por eso, en 1935 los nazis introdujeron la Ley para la Protección de la Sangre y el Honor alemanes, que prohibía los matrimonios entre judíos y no judíos. Otra ley, la Ley de Salud Matrimonial, requería que todas las parejas obtuvieran un certificado que probara que eran saludables y aptos para casarse. A aquellos con enfermedades graves o considerados racialmente inferiores, no se les permitía casarse. El régimen también fomentaba los matrimonios tempranos ofreciendo préstamos matrimoniales. Estos préstamos eran sin intereses y podían usarse para comprar artículos para el hogar. Sin embargo, los préstamos solo se otorgaban si la mujer dejaba su trabajo, ya que los nazis querían que las mujeres se centraran en el hogar y la familia. El reembolso del préstamo se reducía con cada hijo nacido, y después del 4.º hijo, el préstamo no necesitaba ser reembolsado en absoluto. A pesar de estos esfuerzos, muchas parejas seguían sin tener familias numerosas. Los préstamos no eran suficientes para cubrir los costos de criar muchos hijos. Para 1939 aproximadamente, el 42% de todos los matrimonios eran apoyados por estos préstamos, pero las parejas seguían teniendo en promedio solo 1 o 2 hijos. Paradójicamente, en el mismo esfuerzo por promover la tasa de natalidad, los nazis hicieron más fácil obtener un divorcio. Nuevas leyes permitieron el divorcio si alguno de los cónyuges era infértil o se negaba a tener hijos. Las parejas que habían vivido separadas durante 3 años o más también podían divorciarse. Esto no era para ayudar a los individuos, sino para asegurar que todos los matrimonios fueran beneficiosos para la raza aria. El objetivo era disolver los matrimonios improductivos para que los individuos pudieran volver a casarse y tener hijos. El régimen nazi tenía reglas muy estrictas sobre el control de la natalidad y el aborto. Querían aumentar la tasa de natalidad, pero solo de niños arios saludables. Poco después de llegar al poder, los nazis comenzaron a cerrar los centros de control de la natalidad. Muchos de estos centros eran administrados por el Partido Comunista.
por lo que los nazis utilizaron la ley para la protección del pueblo y el Estado para cerrarlos, llamándolos marxistas. Sin embargo, fue difícil detener completamente a las personas de usar métodos anticonceptivos. Las leyes y la propaganda nazi solo redujeron la práctica, y muchas personas continuaron utilizando métodos anticonceptivos en secreto. En enero de 1941, Heinrich Himmler emitió una ordenanza policial que prohibía la producción y distribución de anticonceptivos, pero incluso esto no detuvo completamente el control de la natalidad. Las leyes sobre el aborto en Alemania ya eran estrictas, pero los nazis las hicieron aún más rígidas. En 1933 introdujeron castigos más severos para el aborto. Agregaron nuevos párrafos a la ley, haciendo ilegal anunciar o recomendar servicios de aborto. Sin embargo, los abortos estaban permitidos y a veces requeridos si el niño no se consideraba racial o hereditariamente saludable. En 1936, Himmler estableció la Oficina Central del Reich para la lucha contra la homosexualidad y el aborto. Los nazis veían tanto el aborto como la homosexualidad como amenazas a su objetivo de aumentar la población aria. Durante la guerra, las leyes se volvieron aún más estrictas. En 1943, una nueva ley establecía que cualquier persona que realizara muchos abortos podría ser condenada a muerte. Mujeres arias, vientres del Reich. Todas estas leyes impusieron una pesada carga sobre las espaldas de las mujeres alemanas. Al promoverlas como portadoras del renacimiento alemán, se les negaron la mayoría de sus derechos básicos. Uno de los más importantes fue el derecho al trabajo. Durante el régimen nazi, el papel de las mujeres en la fuerza laboral fue cuidadosamente controlado e influenciado por la ideología nazi. Los nazis no querían eliminar por completo a las mujeres del mercado laboral, pero sí buscaban limitar su presencia en ciertas industrias y promover roles tradicionales como dar a luz a tantos niños como fuera posible. Los nazis querían reducir el número de doble asalariados. Los doble asalariados eran mujeres casadas que tenían trabajos, añadiendo ingresos extra a sus familias mientras ocupaban empleos que podrían ir a los hombres. Para abordar esto, los nazis despidieron a las mujeres casadas del servicio civil y las alentaron a hacer trabajos agrícolas, sociales o domésticos, que consideraban más adecuados para las mujeres. Las mujeres que permanecían en la industria eran alentadas a realizar tareas rutinarias y monótonas que no las distrajeran de sus deberes familiares. Los nazis reconocieron que algunas mujeres trabajaban voluntariamente por independencia o ingresos extra para la familia, aunque desaprobaban estos motivos. Estaban más preocupados por las mujeres que tenían que trabajar por necesidad financiera, especialmente las madres con familias numerosas. Los líderes nazis creían que esta situación era injusta y antisocial porque ponía en peligro la vida matrimonial y familiar. Pensaban que cuando ambos padres trabajaban, el hogar no estaba adecuadamente cuidado. Los padres regresaban a casa cansados y los niños sufrían por la ausencia de sus madres. Por eso establecieron el Hilfswerk Mutter und Kind, ayuda para madre e hijo, una agencia especial de la Organización de Bienestar Nazi, NS Volkswohlfahrt, NSV. Esta agencia tenía como objetivo apoyar a las madres y los niños, enfocándose en la salud y educación de las madres para asegurar que pudieran cuidar de sus familias. La agencia proporcionaba asistencia material, ayuda en el hogar y organizaba estancias de recuperación para madres necesitadas. El programa de bienestar proporcionaba asistencia material a las madres necesitadas. En lugar de dar dinero, ofrecían cosas como camas, ropa de cama, ropa de bebé y alimentos. Las madres con muchos hijos, mujeres embarazadas y nuevas madres, recibían ayuda con las tareas domésticas. A veces, chicas de la Liga de Muchachas Alemanas, BDM, las asistían. Trabajadoras sociales y enfermeras visitaban los hogares para dar consejos y revisar la salud de las mujeres embarazadas y las nuevas madres. Ayudaban a prevenir problemas con la lactancia y daban consejos prácticos sobre el cuidado de los niños. Las madres solteras también recibían ayuda, siempre que fueran consideradas racialmente saludables y pudieran cuidar de sus hijos. El programa no discriminaba entre madres casadas y solteras, buscando apoyar a todas aquellas que contribuían a la visión nazi de una población fuerte y saludable.
La recuperación para las madres a menudo involucraba estancias en hogares especiales, ubicados en lugares tranquilos como montañas, áreas costeras o ciudades balnearias. La estancia promedio era de unos 26 días. Durante su estancia, las madres recibían buena comida, descanso y ejercicio. También eran educadas sobre las ideas nacionalsocialistas y cómo ser buenas amas de casa y madres. El proceso de selección para estos programas de recuperación era estricto. Solo las madres que eran consideradas racial y hereditariamente saludables eran elegibles. Las madres con muchos hijos, aquellas debilitadas por el parto o la enfermedad, y aquellas cuyos maridos estaban desempleados a largo plazo recibían prioridad. El programa también apoyaba a las madres que habían servido al movimiento nazi antes de 1933. Los hogares de recuperación monitoreaban a las madres de cerca. Cualquier madre que se comportara mal o no se alineara con los ideales nazis era expulsada. A pesar de estas estrictas reglas, muchas madres apreciaban el programa. A menudo escribían cartas expresando su gratitud y describiendo sus estancias como los mejores momentos de sus vidas. El objetivo era asegurar que las madres regresaran a casa más fuertes y listas para cumplir sus roles en la familia y la sociedad. Además de promover la idea de las mujeres como cámaras de cría, los nazis también alentaban a las mujeres a dejar sus lugares de trabajo para crear vacantes para hombres desempleados. Sin embargo, a finales de la década de 1930, la necesidad de mujeres en la fuerza laboral creció debido a las demandas económicas y el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Los nazis tuvieron que reconciliar su ideología con la necesidad de que las mujeres ocuparan empleos vacantes dejados por hombres que eran reclutados para el ejército y para satisfacer las crecientes demandas de producción de las fábricas de armamentos. Manantiales del destino, el proyecto Lebensborn y la búsqueda de la eugenesia nazi. A pesar de promover públicamente los valores familiares tradicionales y la moralidad, estas virtudes fueron a menudo ignoradas en el Tercer Reich. La familia era crucial para que el régimen nazi alcanzara sus objetivos de crecimiento poblacional y pureza racial, pero no era el único factor considerado. Esto se destaca mejor en las opiniones de Hitler sobre la poligamia y los hijos ilegítimos. Hitler señaló que después de la Guerra de los 30 años, la poligamia ayudó a la nación a recuperarse. En tiempos en los que las mujeres superaban en número a los hombres, la poligamia aseguraba la supervivencia de la nación alemana. A principios de la década de 1930, con más mujeres que hombres, Hitler argumentaba que era incorrecto compadecer a millones de mujeres y privarlas de tener hijos. Hitler criticaba a la sociedad y a las iglesias por su hipocresía hacia los hijos ilegítimos y sus madres. Creía que mientras muchas mujeres permanecieran solteras, la sociedad no debería despreciar a los niños nacidos fuera del matrimonio. Los nazis incluso sostenían que las madres solteras que tenían hijos eran más valiosas que las mujeres casadas que elegían no tener hijos por razones egoístas. Heinrich Himmler tenía las opiniones más extremas sobre el matrimonio y los hijos. Apoyaba la bigamia, alegando que las leyes matrimoniales, influenciadas por la Iglesia Católica, eran inmorales. Himmler creía que con la bigamia, cada esposa se esforzaría por ser la mujer ideal del esposo, previniendo la indiferencia y la falta de hijos en los matrimonios. Argumentaba que los matrimonios monógamos llevaban al engaño y la falta de hijos, mientras que la moralidad de clase media impedía a los hombres tener hijos con mujeres con las que tenían aventuras. Himmler condenaba la crítica hacia las madres solteras, afirmando que toda madre de buena sangre, independientemente de la legitimidad de su hijo, debía ser venerada. Al igual que Rosenberg, Himmler despreciaba la hipocresía de la moralidad de clase media y proponía ideas radicales para reemplazarla. Una de ellas fue el programa llamado Lebensborn, el manantial de vida. La agencia Lebensborn fue creada en diciembre de 1935 como una organización que luchaba contra los abortos proporcionando hogares discretos para nacimientos ilegítimos, previniendo que muchas chicas y mujeres embarazadas sintieran la necesidad de interrumpir sus embarazos. La agencia estableció hogares de maternidad donde las mujeres solteras podían dar a luz a hijos ilegítimos en un entorno privado y cómodo, lejos de sus hogares. Este secreto mantenía a sus vecinos,
parientes y sacerdotes sin conocimiento. Himmler declaró que estos hogares eran principalmente para las novias y esposas de los jóvenes hombres de las SS y, en segundo lugar, para las madres ilegítimas de buena sangre. La organización tenía como objetivo apoyar a las familias valiosas, cuidar a las madres saludables y cuidar a sus hijos. Sin embargo, solo se aceptaban madres que cumplieran con los criterios raciales y de salud de las SS. Lebensborn operaba desde su sede en Múnich y al final de 1937 tenía 13.300 miembros, en su mayoría de las SS y algunos de la policía alemana. La tasa de mortalidad infantil en estos hogares era del 3%, la mitad del promedio nacional. Himmler tomaba un interés personal en los hogares, aconsejando sobre la dieta y asegurando que las madres recibieran artículos de lujo como frutas frescas durante la guerra. Organizaba cursos para capacitar a las madres en la gestión del hogar y el cuidado de los niños. Las SS proporcionaban educación ideológica a través de conferencias, películas y discusiones. Las madres podían relajarse y formar amistades en estos hogares. Después de dar a luz, las madres podían dejar a sus bebés en el hogar por un año. Si seguían solteras o no podían cuidar al niño después de ese tiempo, el bebé se entregaba a padres adoptivos, generalmente oficiales de las SS. Desde su nacimiento, los niños de Lebensborn estaban inmersos en un entorno fuertemente controlado que enfatizaba los valores nazis y la superioridad aria. A medida que crecían, los niños de Lebensborn eran enseñados a venerar a Hitler y a las SS y a creer en la superioridad racial de la raza aria. Las SS utilizaban ceremonias formales para vincular a los niños de Lebensborn a la causa nazi. Como parte de su educación e integración en las SS, los niños participaban en rituales y ceremonias donde hacían juramentos de lealtad a Adolf Hitler y a los principios de las SS. Al alcanzar cierta edad, a menudo alrededor de la adolescencia, los niños de Lebensborn pasaban por rituales de mayoría de edad. Renovaban juramentos de lealtad al Führer y a las SS, a menudo en un entorno más solemne y formal, recibiendo objetos como dagas, libros sobre la historia aria u otros símbolos del régimen nazi. A través de estos métodos, las SS buscaban crear una generación de seguidores inquebrantablemente leales que perpetuarían la ideología nazi y apoyarían los objetivos de las SS. Los niños de Lebensborn estaban destinados a ser el emblema de la pureza racial e ideológica nazi, vinculados a la causa a través de una combinación de educación, rituales y refuerzo constante. Aunque Himmler apoyaba abiertamente a los hijos ilegítimos, no todos los líderes nazis estaban de acuerdo con él. Walter Gross, líder de la Oficina de Política Racial del NSDAP, advertía que fomentar la ilegitimidad debilitaba el matrimonio y la familia. Fritz Lenz, un prominente eugenista, creía que los hijos ilegítimos tenían una inteligencia y valor genético por debajo del promedio. No obstante, el programa Lebensborn perduró y produjo miles de niños racialmente puros que los nazis creían serían la base de su nueva Alemania. Cosecha nórdica, el alcance del Lebensborn en Europa. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, los nazis sintieron la urgencia de expandir su programa Lebensborn para compensar la pérdida de sangre nórdica debido a la guerra. Después de declarar la guerra a la URSS, en 1941 estas pérdidas se volvieron enormes. Esto aumentó la presión para incrementar la tasa de natalidad. En 1943, el aborto se convirtió en un crimen capital. Las SS registraron a todos los miembros que eran los únicos hijos en sus familias y los alentaron a tener hijos con mujeres racialmente adecuadas de los territorios ocupados. Estas mujeres, junto con sus bebés, podían quedarse en los hogares de maternidad Lebensborn, donde sus hijos serían criados de la misma manera que los niños alemanes. El programa evolucionó hasta el punto en que los nazis incluso secuestraban niños con rasgos arios y los llevaban a Alemania. El éxito de Lebensborn varió en diferentes países europeos. En los Países Bajos, la organización enfrentó competencia de la Nationalsozialistische Volkswohlfahrt, NSV, otra organización de bienestar nazi. NSV estableció hogares de maternidad y para 1943 alrededor de 1.000 niños de guerra nacieron en los hogares de NSV. Lebensborn luchó por establecerse en los Países Bajos
y abrió su primer hogar solo poco antes de la liberación. En Dinamarca, Lebensborn también enfrentó desafíos. Aunque la población danesa estaba altamente clasificada en la jerarquía racial nazi, el país no fue formalmente ocupado hasta 1943. Antes de eso, las autoridades danesas manejaban el problema de los niños de guerra. Después de la ocupación, las autoridades alemanas tomaron el control, pero Lebensborn nunca logró afianzarse. El primer hogar de Lebensborn en Dinamarca se abrió solo en mayo de 1945, justo cuando la guerra estaba por terminar. Bélgica presentó diferentes problemas para Lebensborn. La población belga consistía en flamencos y valones. La ideología nazi consideraba a los flamencos superiores a los valones. Sin embargo, por razones políticas, los alemanes tuvieron que tratar a ambos grupos por igual. Esto dificultó que Lebensborn operara efectivamente. En 1943 se abrió un hogar de maternidad Lebensborn en Bélgica, pero pronto fue interrumpido por la invasión aliada. Francia fue otro país desafiante para Lebensborn. La población francesa no era muy bien considerada racialmente por los nazis, pero había algunos elementos arios que querían preservar. Se hicieron planes para secuestrar niños de familias germánicas en regiones como Normandía y Alsacia-Lorena. Estos niños serían llevados a Alemania y criados como alemanes. Para 1942, Lebensborn se había establecido en Francia, abriendo un hogar de maternidad cerca de París. Las madres y los niños eran examinados de cerca para determinar su pureza racial, y aquellos considerados valiosos eran atendidos por Lebensborn. El caso más exitoso para Lebensborn fuera de Alemania fue Noruega, ya que los nazis creían que los noruegos tenían la sangre nórdica más pura. Después de que el país fue ocupado en mayo de 1940, los nazis comenzaron a implementar su programa Lebensborn de inmediato. Animaron a sus soldados a entablar relaciones románticas con mujeres noruegas, esperando que esto resultara en la producción de niños de sangre nórdica superior. Durante los 5 años de ocupación, Lebensborn estableció una base sólida en Noruega. Se abrieron varias oficinas en todo el país, junto con 9 hogares de Lebensborn. Era un número alto, considerando que había 10 instalaciones similares en Alemania. La razón por la que el programa Lebensborn fue tan exitoso en Noruega fue porque los alemanes adoptaron un enfoque más activo que en cualquier otro país ocupado. En segundo lugar, los alemanes tenían hasta 400.000 soldados estacionados en el país durante la ocupación. Estos soldados estaban estacionados por largos períodos y vivían en contacto muy cercano con los civiles noruegos. Por lo tanto, un número relativamente alto de relaciones románticas entre ellos y las chicas noruegas no era inusual. Paradójicamente, el factor que principalmente contribuyó al éxito de Lebensborn fue precisamente la animosidad noruega hacia los ocupantes y sus colaboradores. Las chicas que quedaban embarazadas de soldados alemanes eran negadas ayuda por sus amigos y parientes y se veían obligadas a buscar apoyo médico y material de los ocupantes alemanes. Al final, el programa Lebensborn en Noruega resultó ser el más exitoso de todos los países ocupados. Los números fueron tan impresionantes que podían igualar incluso a los de Alemania. Se estima que alrededor de 12.000 llamados niños de guerra nacieron en Noruega durante la ocupación, de los cuales 8.000 fueron en casas de Lebensborn. Para los nazis, este influjo de niños representaba una valiosa infusión de lo que consideraban la sangre nórdica más pura en la nación alemana. Juventud forjada en el fuego, la Hitlerjugend. La crianza de niños racialmente puros fue solo el primer paso en la creación de un mundo dominado por los arios. Los niños que se vislumbraban como portadores de este nuevo mundo debían poseer tanto rasgos intelectuales y espirituales perfectos como físicos. Estos niños necesitaban estar imbuidos de la ideología nazi y del sentido de la supremacía aria. Por eso los nazis prestaban gran atención a la indoctrinación de los más jóvenes, principalmente a través de la famosa organización conocida como la Hitlerjugend. La Hitlerjugend, o la Juventud Hitleriana, fue establecida en 1926 y se convirtió en la organización juvenil oficial del partido nazi. En 1933, su objetivo principal era adoctrinar a la juventud alemana con la ideología nazi.
La organización se dirigía a niños y niñas de 10 a 18 años, dividiéndolos en diferentes grupos. Deutsches Jungvolk para los niños más jóvenes, Hitlerjugend para los niños mayores, Jungmädel para las niñas más jóvenes y Bund Deutscher Mädel para las niñas mayores. La organización tenía como objetivo controlar cada aspecto de la vida de los jóvenes, incluyendo la educación, el entrenamiento físico y las actividades de ocio. La Hitlerjugend estaba estructurada para crear futuros soldados y madres alineados con los valores nazis. Los niños pasaban por un riguroso entrenamiento físico y ejercicios militares para prepararlos para roles futuros en las Fuerzas Armadas. Las niñas eran entrenadas en habilidades domésticas, aptitud física y enfermería, reflejando el énfasis del régimen en roles de género tradicionales. Para el inicio de la Segunda Guerra Mundial, millones de jóvenes alemanes estaban involucrados en la organización. La ideología de la Hitlerjugend se centraba en la pureza racial y la aptitud física. La creencia era que un cuerpo fuerte y saludable era esencial para que la raza aria prosperara. La ideología promovía la idea de que quienes estaban físicamente aptos eran superiores y tenían el derecho de dominar a otros. La educación en la Hitlerjugend también estaba diseñada para inculcar un sentido de superioridad racial y deber. Desde una edad temprana, se enseñaba a los niños que eran parte de una raza superior y debían esforzarse por la fuerza física y mental. Esta educación incluía una mezcla de darwinismo social y racismo, enfatizando que la lucha y la victoria asegurarían la supervivencia de los más aptos. El antisemitismo era un componente central de la ideología. Los judíos fueron culpados por varios problemas sociales y económicos, y este odio fue propagado para reunir apoyo entre los jóvenes. La ideología vinculaba a los judíos con el comunismo y conspiraciones internacionales, convirtiéndolos en chivos expiatorios de los problemas de Alemania. Esta propaganda antisemita no era nueva, pero fue amplificada por los nazis para justificar sus acciones y políticas. La ideología también enfatizaba el control totalitario. La Hitlerjugend buscaba crear futuros líderes completamente leales a la causa nacional socialista. De esta manera, los nazis querían asegurarse de dejar a alguien que llevara adelante su ideología. La vida en la Hitlerjugend se caracterizaba por un estricto régimen y un fuerte sentido de comunidad. Los niños y niñas se unían a una edad temprana y eran inmediatamente sumergidos en un mundo que enfatizaba la disciplina, la aptitud física y la lealtad a Adolf Hitler. La vida diaria de un miembro de la Hitlerjugend era muy rígida. Las mañanas a menudo comenzaban con ejercicios físicos, seguidos de clases que incluían tanto materias académicas como ideología nazi. Las tardes generalmente se reservaban para deportes, ejercicios militares o proyectos de servicio comunitario. Estas actividades tenían como objetivo fomentar un sentido de deber y responsabilidad colectiva. Para los niños, la educación física era la materia más importante. Cada día participaban en al menos 2 horas de actividades físicas que incluían deportes, gimnasia y boxeo. Se enfatizaba especialmente el boxeo, ya que se creía que desarrollaba fuerza y agresividad, cualidades consideradas esenciales para futuros soldados. Además del entrenamiento físico, los niños también aprendían los ideales nazis a través de la educación del carácter. Se les enseñaba a ser obedientes, leales a su raza y dispuestos a sacrificarse por el pueblo alemán. Además de la educación física y del carácter, los niños estudiaban materias como matemáticas, ciencias e historia, pero todas eran enseñadas desde una perspectiva nazi. Por ejemplo, los problemas de matemáticas podrían involucrar el cálculo de las trayectorias de las bombas, y las clases de ciencias enfatizaban la pureza racial y la superioridad de la raza aria. Las lecciones de historia estaban llenas de historias de héroes y mártires nazis, destinadas a inculcar un sentido de orgullo y deber hacia el Tercer Reich. Las competiciones jugaron un papel significativo en la Hitlerjugend. Se alentaba a los miembros a esforzarse por la excelencia en todas las áreas, ya sea deportes, académicos o servicio comunitario. Estas competiciones no eran solo para gloria individual, sino que pretendían promover la cohesión grupal y el trabajo en equipo. El énfasis siempre estaba en el grupo en lugar del individuo, reflejando la creencia nazi en la fuerza colectiva y la unidad. Las chicas en la Hitlerjugend
especialmente en el Bund Deutscher Mädel, BDM, tenían un plan de estudios ligeramente diferente. Su entrenamiento también enfatizaba la aptitud física y la lealtad a Hitler, pero también incluía la preparación para sus futuros roles como madres y amas de casa. Las actividades para las niñas a menudo incluían lecciones de cuidado infantil, cocina y otras habilidades domésticas. Las niñas también participaban en actividades al aire libre, aunque sus experiencias a menudo eran menos militaristas. Los miembros de la Hitlerjugend vivían en casa, pero su participación en la organización afectaba en gran medida las relaciones familiares. Muchos padres rara vez veían a sus hijos debido al exigente horario de la Hitlerjugend. Los niños salían para la escuela por la mañana y a veces no regresaban hasta tarde en la noche, lo que dificultaba que las familias pasaran tiempo juntas, especialmente para aquellos en granjas que necesitaban que sus hijos ayudaran con las tareas. El mayor problema, sin embargo, era que a través de la organización, el régimen nazi interfería en la vida familiar, incluso dictando lo que los padres debían comprar a sus hijos para sus cumpleaños. Esto a menudo causaba conflictos entre padres e hijos. Mientras que los nazis hablaban muy bien de la unidad familiar, esto solo aplicaba si los padres apoyaban los ideales nazis. En los hogares donde los padres no estaban de acuerdo con la ideología nazi, las tensiones eran aún mayores. Los nazis eran hostiles hacia estos padres, y se enseñaba a los niños a ver al Estado como su verdadera autoridad. Si los padres se oponían a la Hitlerjugend, corrían el riesgo de multas o prisión. En algunos casos, los niños eran llevados por la oficina local de la Hitlerjugend por razones como amistad con judíos o la negativa a inscribirse en la Hitlerjugend. Dado que los niños estaban fuertemente adoctrinados con la propaganda nazi, esto creaba más tensiones, ya que los niños podrían ver a sus padres como políticamente poco confiables. Algunos niños incluso denunciaron a sus propios padres, lo que llevó a sus arrestos. A pesar de la estructura rígida y el fuerte énfasis en la ideología, muchos miembros de la Hitlerjugend encontraron un sentido de pertenencia y propósito en la organización. La camaradería y las experiencias compartidas crearon lazos fuertes entre los miembros. Para muchos, la Hitlerjugend ofreció un camino claro y un sentido de certeza en tiempos turbulentos. Juventud en guerra. Las trágicas líneas del frente de la Hitlerjugend. Además del entrenamiento físico e indoctrinación política, el entrenamiento militar fue un componente significativo en la vida de la Hitlerjugend, especialmente a medida que avanzaba la Segunda Guerra Mundial. En los primeros años de la guerra, la Hitlerjugend se centró en preparar a sus miembros para el servicio militar eventual. Los niños fueron sometidos a un riguroso entrenamiento físico diseñado para endurecerlos e inculcar disciplina. Participaron en ejercicios militares, aprendieron a manejar armas y realizaron ejercicios de resistencia. Este entrenamiento tenía como objetivo crear un grupo de jóvenes físicamente aptos y mentalmente preparados, que pudieran integrarse rápidamente en las Fuerzas Armadas cuando fuera necesario. Inicialmente, las tareas para la Hitlerjugend eran relativamente seguras y se centraban en apoyar el esfuerzo de guerra dentro de Alemania. Los miembros entregaban órdenes de movilización, guiaban tropas, ayudaban a evacuar civiles de áreas peligrosas y cavaban trincheras. También recolectaban materiales esenciales como metal y papel, a menudo convirtiéndolo en una competencia para ver quién podía recolectar más. Tanto niños como niñas participaban en trabajos agrícolas, ayudando a los agricultores a cosechar cultivos. Las niñas tenían responsabilidades adicionales, como asistir a la Cruz Roja, trabajar en cocinas y cuidar a los hijos de madres trabajadoras. Pero a medida que la amenaza de guerra comenzó a cernirse sobre Alemania, la participación de la Hitlerjugend se volvió cada vez más peligrosa. En 1943, los niños de 15 años en adelante fueron reclutados para manejar cañones antiaéreos. También operaban reflectores y servían como mensajeros. Cuando las tropas aliadas se acercaron a las fronteras alemanas, estos niños fueron lanzados al combate, aunque nunca habían tenido entrenamiento militar formal. Sin embargo, como auténticos leales de Hitler, la Hitlerjugend respondió al llamado y se apresuró a defender la patria. Una de las unidades militares de la Hitlerjugend más notable fue la 12ª División Panzer SS Hitlerjugend.
La unidad estaba compuesta exclusivamente por reclutas de la Hitlerjugend, muchos de los cuales tenían menos de 16 años. Esta división fue notable por su trágica ironía. Mientras que los nacionalsocialistas aprobaron leyes para proteger a los jóvenes, prohibiéndoles beber o fumar, no tuvieron reparos en enviar a estos jóvenes a la batalla para morir por Alemania. La tragedia de la historia es que la mayoría de los niños se ofrecieron voluntariamente para unirse a la 12ª División Panzer SS, impulsados por un sentido de deber y lealtad adoctrinada hacia Hitler. Sin embargo, en algunos distritos, los miembros de la Hitlerjugend fueron obligados a unirse. Un líder de la HGI describió cómo los miembros fueron encerrados en una habitación y presionados para enlistarse en la SS. Aquellos que se negaron enfrentaron la amenaza de ser enviados a un campamento de reclutamiento. La división vio su primera acción importante durante la batalla de Normandía en 1944. Bajo el mando de Kurt Meyer, la división mostró un coraje fanático y determinación, rasgos que les habían sido inculcados a través de años de educación nazi. A pesar de sus éxitos iniciales, la división sufrió grandes bajas. En un mes perdieron el 20% de sus hombres muertos, el 40% desaparecidos y heridos y el 50% de sus tanques y vehículos blindados. El fanatismo de la división Hitlerjugend fue notado incluso por sus enemigos. Las fuerzas aliadas quedaron desconcertadas por la intensa lealtad y disposición para luchar hasta la muerte mostrada por estos jóvenes soldados. Un médico aliado relató un encuentro con un niño gravemente herido que, a pesar de sus lesiones, proclamaba vehementemente su lealtad a Hitler. Este incidente destacó la profundidad del adoctrinamiento que habían sufrido estos jóvenes. A pesar de su falta de experiencia y edad joven, se esperaba que estos niños llevaran a cabo sus tareas con el mismo nivel de compromiso que los soldados experimentados. Esto llevó a muchos resultados trágicos, ya que los niños soldados fueron asesinados en masa en acción debido a su falta de entrenamiento. En los últimos días de la guerra, el Volkssturm incluía niños que eran mucho más jóvenes que los 16 años. Hay relatos de niños de tan solo 8 años involucrados en combates. Hugo Steckamper, quien fue reclutado en el Volkssturm a los 15 años, recordó a un niño de 8 años que logró destruir un tanque con una bazuca. Estos jóvenes soldados enfrentaron la cruda realidad de la guerra, presenciando y experimentando una intensa violencia y muerte a una edad muy temprana. Muchos de estos niños tenían sueños de ganar medallas por valentía y traer honor a Alemania, pero se enfrentaron con las crudas realidades de la guerra. El final de la guerra vio a la Hitlerjugend comprometida en la defensa de Berlín. Hitler, en sus últimos días, continuó exhortando a estos niños a luchar por el Reich. En la batalla de Berlín, miles de miembros de la Hitlerjugend lucharon, con solo una fracción sobreviviendo. Defendieron el búnker de Hitler hasta el final, mostrando su adoctrinamiento y lealtad, incluso frente a la muerte segura. Generaciones rotas. El legado del adoctrinamiento de la Hitlerjugend. Después de la caída del Tercer Reich, los miembros sobrevivientes de la Hitlerjugend enfrentaron un nuevo conjunto de desafíos en la Alemania de posguerra. El intenso entrenamiento físico y mental al que fueron sometidos, combinado con las duras realidades de la guerra, afectó severamente su salud mental. Muchos sufrieron de trastorno de estrés postraumático, TEPT, y otras condiciones relacionadas, las cuales no fueron ampliamente reconocidas ni tratadas en ese momento. Para empeorar las cosas, los ex miembros de la Hitlerjugend enfrentaron diversos grados de estigmatización. En la Alemania de posguerra, estar asociado con el régimen nazi era motivo de vergüenza y culpa. Muchos exmiembros mantuvieron en secreto su participación pasada para evitar la discriminación y el ostracismo social. Esta secrecía a menudo llevó a sentimientos de aislamiento y conflicto interno mientras luchaban con sus identidades y los roles que habían desempeñado durante la guerra. Para los exmiembros, la indoctrinación que recibieron moldeó sus creencias y actitudes. Muchos de ellos habían sido parte de la Hitlerjugend desde una edad muy temprana, y la exposición constante a la ideología nazi tuvo un profundo efecto en su visión del mundo. Después de la guerra, lucharon por conciliar estas creencias con la nueva realidad de una Alemania derrotada y los esfuerzos de desnazificación que la acompañaron. El proceso de desnazificación fue lento y doloroso.
Los exmiembros tuvieron que enfrentar las mentiras que les habían enseñado. Muchos lucharon con sentimientos de culpa y complicidad. La realización de que los aliados, a quienes se les había enseñado a temer, no eran los exterminadores que los nazis los habían presentado, fue un punto de inflexión significativo. En cambio, descubrieron la verdadera magnitud de los crímenes nazis, incluido el genocidio de judíos y otros considerados indeseables. El proceso de desnazificación implicó la reeducación y un cambio en los valores sociales. Los exmiembros tuvieron que adaptarse a una Alemania que rechazaba el nacionalsocialismo y buscaba reconstruirse sobre principios de democracia y derechos humanos. Muchos exmiembros de la Hitlerjugend eventualmente se convirtieron en adultos exitosos, mientras que algunos continuaron creyendo en aspectos de la ideología nazi, otros la renunciaron por completo. Algunos optaron por compartir sus experiencias públicamente, hablando a las generaciones más jóvenes sobre los peligros del totalitarismo y la importancia del pensamiento crítico y la responsabilidad moral. Esperaban que al comprender el pasado, las generaciones futuras evitarían repetir los mismos errores y prevenir el surgimiento de ideologías similares. El legado de la Hitlerjugend también jugó un papel en la formación de la identidad nacional alemana. La necesidad de enfrentar y recordar los capítulos oscuros de la historia, incluido el papel de la juventud en el régimen nazi, se convirtió en una parte integral de la identidad de posguerra de Alemania. La vida después de la guerra tampoco fue más fácil para los miles de niños del programa Lebensborn. Los niños y niñas nacidos en hogares Lebensborn, especialmente en Noruega, fueron objeto de condena social por algo de lo que no eran culpables. El régimen que los había fomentado había desaparecido, y las naciones a las que pertenecían no los querían. En lugar de disfrutar de los frutos de la libertad, miles de niños Lebensborn se vieron obligados a vivir una pesadilla. Muchos de ellos, incapaces de lidiar con la carga, cayeron en las drogas y el alcohol y a menudo terminaron con su miseria quitándose la vida. El grandioso plan concebido por mentes perversas para criar una raza de Übermenschen, superhumanos, terminó en ruinas, dejando solo un sombrío legado de generaciones rotas.